En la vida, muchas veces las cosas nos salen de cara y otras tantas nos salen cruz. Y desde luego en el fútbol esto no es distinto. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy, como habéis podido ver en la miniatura, vamos a comentar todo lo que nos ha dejado la apasionante última jornada de este Mundial de Clubes 2025, que desde luego no ha dejado indiferente a nadie y que ha acabado, como es lógico, con la eliminación de la mitad de los equipos que comenzaron la competición. Empezamos con 32, ya solo quedan 16. Estos últimos partidos nos han dado una serie de titulares que desde luego no tienen desperdicio. Comentaremos, por lo tanto, en este vídeo, entre otras muchas cosas, la debacle argentina en este Mundial de Clubes, con las eliminaciones tanto de River Plate como de Boca Juniors, la sorprendente clasificación y desde luego muy meritoria de equipos como Rayados de Monterrey o Inter de Miami, y también hablaremos por encima de equipos que, aunque no se han clasificado, nos han dejado muy buenas sensaciones, como es el caso el más evidente de Mamelodi Sundowns, que estuvo a solo un gol de clasificar en el grupo de Borussia Dortmund y Fluminense. Además, hablaremos de todos los resultados de la jornada, de las clasificaciones de cada uno de los grupos y de los duelos de octavos de final, la primera ronda del caos que ya está al caer. Así que sin más dilación, comenzamos hablando del grupo A. El grupo A nos dejó dos partidos muy interesantes entre Porto y Al-Ahly por un lado, entre Inter de Miami y Palmeiras por el otro. Recordemos que en la última jornada se unifican los partidos de cada uno de los grupos, es decir, que se jugaron ambos a la vez, tanto en este grupo A como en el resto. El Porto Al-Ahly, sí, como podéis ver, acabó 4-4. Fue un auténtico partidazo. Tanto los portugueses como los egipcios no dependían de sí mismos para disputar la ronda de los octavos de final, es decir, para clasificarse en este grupo. Necesitaban que entre Inter de Miami y Palmeiras no hubiera un empate y ganar su partido. Y desde luego ambos equipos lo dieron todo para cumplir su parte, para ganar el encuentro. Finalmente ninguno de los dos equipos lo consiguió. Estuvo muy valiente el Al-Ahly, que logró puntuar, logró empatar, gracias sobre todo a un gran Abu Ali, que anotó un hat-trick. Y el Porto, pues bueno, en la línea de todo el torneo, defensivamente bastante blando. Sí que es cierto que en el partido ante Palmeiras no encajó goles, empató a 0, pero el equipo brasileño ahí mereció ganar. Ante Inter de Miami, problemas defensivos y aquí se evidenciaron completamente, encajando hasta 4 tantos. Los portugueses lo intentaron, la verdad. Tuvieron bastantes ocasiones, también consiguieron marcar bastantes goles. A destacar el de Rodrigo Mora, la verdad es que es un auténtico golazo, una perla, desde luego este chico. Pero lógicamente el fútbol es un deporte de equipo y si el conjunto no rinde es muy difícil clasificar. Así que el Porto fue uno de los primeros equipos europeos en quedarse fuera. De ahí la desolación de hombres como Samuel Guehoua, que volvió a marcar como en el partido ante Inter de Miami, pero no le sirvió para conseguir los 3 puntos y tener opciones de clasificar. Por otro lado, Inter de Miami y Palmeiras empataron a 2. Un punto agridulce para el equipo de Javier Mascherano, que llegó a ponerse 2-0 en el marcador gracias a los tantos de Tadeo Allende y de Luis Suárez. Un Luis Suárez que fue probablemente el mejor del partido. En clave Leo Messi, el argentino estuvo bien, pero Luis Suárez hizo un auténtico partidazo, gol y asistencia en su mejor nivel desde el inicio del Mundial de Clubes. Y bueno, con ese 2-0 parecía que el Inter de Miami podría llevarse los 3 puntos y conseguir la primera plaza del grupo. Una primera plaza que, como veremos cuando hablemos del grupo B, era muy importante para Inter de Miami y también para Palmeiras, ya que el que quedara primero evitaba al PSG en octavos de final. Parecía que el Inter de Miami lo tenía hecho, pero en los últimos 10 minutos Palmeiras consiguió anotar 2 goles para empatar el partido. No se rindió el conjunto de Brasil, que apretó al máximo y logró el premio del empate, que le dio el punto necesario para acabar como primeros de grupo. La verdad es que enorme esfuerzo el de Palmeiras, que no hizo un buen partido, pero que consiguió empatar. Así que el grupo A queda de la siguiente manera. Ya lo podéis ver en las imágenes.
Palmeiras, primero de grupo con 5 puntos. Inter de Miami, segundo con 5 puntos también. La diferencia de goles le da a Palmeiras el liderato, +2 para los brasileños, +1 para los estadounidenses. Y tanto Porto como Al-Ahly, que se quedan fuera con 2 puntos cada uno. Hablamos ahora del grupo B, el formado por PSG, Botafogo, Atlético de Madrid y Seattle Sounders. El Atlético de Madrid, al final, como podéis ver en la clasificación, fue el gran perjudicado del triple empate que se produjo entre franceses, brasileños y los propios colchoneros. Comenzamos hablando del partido entre Atlético de Madrid y Botafogo. El Atlético de Madrid salió con la idea clara de ir al ataque. Sabemos que el Atlético no suele ser un equipo ultraofensivo, pero desde luego necesitaban ir con esta actitud al partido contra Botafogo, porque el PSG lo más probable, y así acabó sucediendo, era que ganara Seattle Sounders en el otro partido, y en el caso de ganar los parisinos, el Atlético necesitaba mínimo ganar por 3 goles de diferencia para clasificarse a octavos de final. Lo cierto es que aunque el Atlético lo intentó, trató de crear peligro y de hacer daño, pese a todo eso, Botafogo estuvo muy bien plantado, defendió de buena manera, incluso en algunos tramos hay que decir que tampoco sufrió demasiado, pero lógicamente por la gran labor defensiva que hizo todo el equipo. De hecho, Botafogo tuvo algunas acciones de peligro, incluso para ponerse por delante, buenas transiciones, liderados por un Igor Jesús que está haciendo un gran mundial de clubes, y esas transiciones, esas contras, pusieron en más de un apuro al Atlético de Madrid, y ahí Jan Oblak hizo su trabajo muy bien desbaratando las ocasiones de Botafogo. Como decíamos, el Atlético intentó tirar más de fe que de otra cosa, porque en cuanto a juego veían que aunque se acercaban, las ocasiones no eran demasiado claras. También hubo alguna polémica arbitral con posibles penaltis que no se pitaron y que enfadaron bastante al equipo colchonero. El Cholo Simeone, de hecho, se mostró bastante cabreado con las decisiones tanto del árbitro de campo como desde el VAR, pero en general hay que decir que el Atlético no mereció golear. En los últimos minutos de partido, Antoine Griezmann anotó el gol de la victoria, pero de poco sirvió ante un Botafogo que no perdió la compostura, que sabía que si no salía goleado clasificaba a octavos, y eso hizo. No perdió la calma en ningún momento el equipo brasileño, y aunque perdió 1-0, acabó clasificando para octavos de final, dejando fuera al conjunto de Diego Pablo Simeone. Otra decepción más esta temporada para el Atlético de Madrid, después de la prematura eliminación en Champions en octavos de final ante el Real Madrid, después de desinflarse en el tramo final de Liga y de perder en semifinales de Copa, pues un nuevo año en blanco para el equipo de la capital de España. En el otro partido el PSG hizo su trabajo, lo que tenía que hacer, derrotó, como se preveía, a Seattle Sounders. No hizo mucha sangre el PSG, sabía que ganando ya estaba. En la primera parte anotó Kvaratskhelia el primero de los tantos. Achraf Hakimi cerró el marcador en la segunda mitad. 0-2 consiguió vencer el equipo de Luis Enrique a los norteamericanos. Seattle Sounders, que se va de este Mundial de Clubes sin puntuar, pero habiendo competido en todos los partidos. Estuvo cerca de empatar contra Botafogo. Ante el Atlético de Madrid tuvo ocasiones para lograr un resultado más corto de cómo acabó el partido, con ese 1-3. Y bueno, ante el PSG hay que decir que lógicamente el equipo francés no apretó al máximo, pero aún así Seattle no se llevó una goleada, y bueno, eso es importante también para la moral del equipo. El grupo B queda así, con el PSG primero de grupo. Gran noticia para ellos, después de la derrota de Botafogo. El equipo brasileño Botafogo, segundo también, clasifica para octavos. El Atlético de Madrid, tercero, se queda fuera, y Seattle Sounders, lógicamente, pues también eliminado. En ese triple empate a 6 puntos, el que ha salido más perjudicado ha sido el Atlético de Madrid, que perdió sus opciones en el Mundial de Clubes en la primera jornada, con esa goleada 4-0 que le endosó el PSG.
ese diferencial de goles tan negativo no lo ha podido levantar el equipo del Cholo y por lo tanto PSG y Botafogo clasifican primero y segundo a los octavos de final. Vamos ahora con el grupo C, que nos ha dejado alguna sorpresa de última hora. Los partidos que se disputaron fueron entre Auckland City y Boca Juniors por un lado y entre Benfica y Bayern de Múnich por el otro. Empezamos por el Auckland City y Boca Juniors. Este partido tuvo que suspenderse momentáneamente en el tramo inicial de la segunda parte por tormentas eléctricas. Ya sabemos cómo va el protocolo en Estados Unidos. Las tormentas eléctricas son bastante fuertes y peligrosas en este país y por lo tanto, si alguna tormenta se acerca al estadio donde se esté disputando el partido, el encuentro se suspende momentáneamente hasta que haya pasado media hora del último rayo. Esto pasó en este encuentro, que nos dejó una gran sorpresa, y es que Auckland City se va del Mundial de Clubes marcando y puntuando. Boca Juniors se adelantó en la primera parte gracias a un gol en propia puerta del guardameta del conjunto neozelandés de Garrow. Con este marcador se fueron al descanso, 0-1 los argentinos, que no hicieron un buen partido. Al final realizaron muchos tiros, tuvieron ocasiones, porque pese a todo, pues el Boca es un equipo superior, pero en la segunda parte todo se torció. Gray empató el encuentro a balón parado, donde las fuerzas se igualan por mucha diferencia que haya entre los equipos. Hizo el 1-1 justo antes de que el encuentro se parara por esa tormenta y ahí se produjo la fatídica noticia para Boca Juniors. Ahora lo comentaremos un poco más en detalle. Durante el tiempo que está parado el partido, el Benfica-Bayern se siguió disputando y el resultado no benefició a Boca, que volvió al partido sabiéndose ya eliminado. Eso se notó y el equipo argentino, los Xeneices, no pasaron del empate ante un Auckland City que defendió bien, que mantuvo la compostura y que se acaba llevando un punto en este mundial. Gran resultado para los neozelandeses, que se van del campeonato con muchísima dignidad, así que aplausos para el Auckland City. Y en el otro partido de la tercera jornada, pues gran sorpresa, porque el Benfica logró derrotar al Bayern de Múnich de Vincent Kompany por 1-0 y por lo tanto logran asaltar la primera posición del grupo C. En la primera parte, en el tramo inicial, minuto 12, Schjelderup anotó el único gol del partido para el equipo portugués, para los dirigidos por Bruno Lage. Hay que decir que el Bayern de Múnich reservó a algunos jugadores importantes para el tramo inicial del partido, pero que lo sacó en la segunda parte. Hombres como Harry Kane, Michael Olise o Joshua Kimmich hicieron acto de presencia en el segundo acto del encuentro, pero un gran Anatoly Trubin mantuvo la portería cero para el Benfica y logró darle los 3 puntos al equipo portugués. Aquí tenemos la clasificación. Benfica en primera posición con 7 puntos, Bayern en la segunda con 6, eliminados Boca Juniors y Auckland City. Hablamos ahora del grupo D, formado por Flamengo, Chelsea, Esperance y Los Ángeles Fútbol Club. El partido donde se jugaba todo fue el Esperance-Chelsea. En el Los Ángeles Flamengo ninguno de los dos equipos se disputaba nada porque Los Ángeles ya estaba eliminado, Flamengo ya estaba clasificado y además como primero de grupo, así que lógicamente todo el peso del grupo lo tenía ese encuentro entre Esperance y Chelsea. En ese partido el equipo inglés fue superior, lo que se esperaba. El Esperance pues hizo lo que pudo. Al final esa victoria contra Los Ángeles Fútbol Club le daba la posibilidad al equipo tunecino de clasificar a octavos si conseguía la victoria contra el Chelsea, pero lógicamente el nivel de los Blues no es el mismo que el de Los Ángeles y se notó. Aún así, a lo largo de la primera parte resistió bastante bien el Esperance hasta el añadido de ese primer acto. En ese tiempo de prolongación anotó 2 goles el Chelsea, el primero obra de Adara Bioyo, el segundo de Liam Delap, un Liam Delap que se estrena como goleador en el Chelsea, anota su primer tanto, sin duda puede ser un hombre importante para los de Enzo Maresca, no solo en el Mundial de Clubes, sino a lo largo de la temporada, y empieza a demostrarlo con su primer gol. La goleada se cerró en el tiempo de prolongación de la segunda parte con un gol de George. Así que 0-3 consiguió la victoria el Chelsea, por lo tanto en la clasificación a octavos de final como segundo de grupo.
Hablamos brevemente de Los Ángeles Flamengo, ya hemos dicho que era un partido totalmente intrascendente, que ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Los Ángeles pues salió con todo a intentar despedirse del Mundial de Clubes con una victoria, y pese a que Flamengo tuvo mala suerte de cara a puerta, 2 tiros al poste y buenas paradas de Lloris, hay que decir que Los Ángeles fue valiente y que fue a por el gol. Encajó muchas ocasiones, pero no fue un mal partido del conjunto norteamericano, que de hecho rozó la victoria. Llegó a adelantarse en el marcador en el minuto 84 gracias a un gol de Bouanga, pero en los últimos minutos empató Flamengo. La verdad es que mala suerte para Los Ángeles, que había aguantado por H o por B todo el partido y que justo cuando marcó encajó ese empate por mediación de Wallace en el minuto 86. Así que, pese a no conseguir la victoria, lo bueno para Los Ángeles es que se va del Mundial puntuando. Los Ángeles 1, Flamengo 1, empate y todo queda como estaba. Así que, clasificación del grupo D. Flamengo primero con 7 puntos, Chelsea segundo con 6, eliminados Esperance y Los Ángeles Fútbol Club. Hablamos ahora del grupo E, el formado por Inter, Rayados, River y Urawa Reds. Bueno, la verdad es que en este grupo estaba todo por decidir por los puntos que tenía cada uno. Lo único que se sabía a ciencia cierta era que Urawa ya no podía clasificar, que estaba eliminado, pero entre argentinos, italianos y mexicanos estaba todo por decidir. Empezamos hablando del Urawa Reds Rayados de Monterrey. Rayados tenía un cometido y lo cumplió a la perfección. Si el Inter de Milán y el River empataban en su partido, Rayados necesitaba ganar por goleada. Y para evitar algún disgusto, eso fue lo que hizo el conjunto mexicano. Goleó 0-4 a los japoneses. Hombres destacados, Berterame, que anotó un doblete, y De Osa también jugó un gran partido. Y lo cierto es que se mostró muy superior Rayados y con bastante efectividad de cara a puerta, que al fin y al cabo eso es lo importante. Desde luego se celebró mucho en Rayados esta gran victoria. Rayados ha acabado segundo de grupo. Ahora lo comentamos mejor. El otro partido enfrentó al Inter de Milán y al River Plate. Sin duda, esta imagen es la mejor probablemente del partido. La paz, el buen rollo entre los jugadores de ambos equipos, porque lo cierto es que fue un partido muy pero que muy tenso, con bastantes disputas. Se notaba que los dos equipos se jugaban mucho, que el que perdiera prácticamente quedaba eliminado, como así fue, y en el campo se vio esa tensión palpable entre ambos conjuntos. Durante la primera parte el partido estuvo igualado, aunque sí que es cierto que el Inter de Milán tuvo más presencia ofensiva, mereció más marcar, pero se llegó al descanso con ese empate. Y en la segunda parte fue donde sucedió todo lo bueno para el Inter de Milán, todo lo malo para el River Plate. River acabó con 9 jugadores. Primero expulsaron a Martínez Cuarta. Esto provocó que River tuviera muchos más problemas a la hora de defender y que el Inter de Milán encontrase por fin el camino del gol. Espósito fue el que anotó el 1-0 y Bastoni el que redondearía el resultado con ese segundo tanto, con ese 2-0. Gran gol de Bastoni, desde luego, para quien no lo haya visto que se lo vea, porque es un gran gol del central. Y después de ese 2-0, River, como decíamos, se quedó con 9, también fue expulsado Gonzalo Montiel. Y bueno, el equipo argentino que pasa de ser primero de grupo a quedar eliminado debido a esta derrota ante el Inter de Milán. Tuvo la posibilidad de clasificarse a octavos en la segunda jornada de haber ganado a Rayados de Monterrey. Aguantaron los mexicanos y ese resultado ha sido la clave para que Rayados le supere la clasificación. Aquí la tenéis. El Inter de Milán acaba primero de grupo con 7 puntos, Rayados segundo con 5, eliminado River Plate y eliminado, como ya sabíamos, Urawa Reds. Grupo F. Bueno, pues casi hay una sorpresa de las gordas en este grupo, ¿eh? Al final pasó lo que todos pensábamos, pero estuvimos muy cerca de ver una de las grandes sorpresas del torneo. Vamos a hablar primero de esa casi sorpresa que pudo suceder en el Mamelodi Sundowns Fluminense. La verdad es que Mamelodi Sundowns ha jugado un muy buen fútbol a lo largo de este Mundial de Clubes y casi lo ven recompensado los sudafricanos con la clasificación a octavos de final. Hay que decir que este Mamelodi Fluminense
en algunas fases fue muy aburrido. Mamelodi en los primeros 10-15 minutos salió arrollando, teniendo buenas ocasiones y estando a punto de adelantarse en el marcador. No fue así y a partir de ahí el partido se relajó mucho, pocas ocasiones, se notaba que ambos equipos se lo jugaban todo. Fluminense más pendiente de defender que de atacar, de mantener a raya a Mamelodi que de ponerse por delante en el marcador. Así que al final, aunque Mamelodi lo intentó algo más, ninguno de los dos se hizo daño y el empate a 0 con el que acabó el partido favoreció a Fluminense, que tenía un punto más que Mamelodi antes de esta última jornada y que se acabó clasificando. Así que bueno, de todas maneras, pues todo el mérito a Mamelodi, que ha jugado muy bien a lo largo de esta fase de grupos, consiguió la victoria ante Ulsan Hyundai, puso en aprietos al Dortmund y también al Fluminense, compitiendo contra todos Mamelodi, así que desde luego da gusto ver a equipos así, que aunque saben que son inferiores, lo dan todo en intensidad para igualarse a mejores equipos y lo acaban consiguiendo. Muy cerca quedó de clasificar el equipo sudafricano, que ha hecho desde luego un gran torneo. En el otro partido del grupo, el Borussia Dortmund venció por la mínima a Ulsan Hyundai. En la primera parte fue muy superior el equipo de Niko Kovac, pero le fue muy difícil batir la portería de Ulsan. Los surcoreanos se defendieron bien, tuvieron suerte en alguna jugada, pero en el tramo final del primer tiempo finalmente acabó llegando el gol que supuso la victoria del conjunto alemán. Svensson fue el encargado de anotar el único gol del encuentro. En la segunda parte, Ulsan fue más valiente, tuvo ocasiones para empatar, estuvo mucho más igualado ese segundo tiempo, pero el Borussia consiguió mantener ese gol de ventaja, conservar el resultado y asaltar la primera posición del grupo, que queda tal que así. Dortmund, primero con 7 puntos, Fluminense segundo con 5, Mamelodi se queda fuera y Ulsan Hyundai, que no consigue puntuar en este Mundial de Clubes. Grupo G, Juventus, Manchester City, Wydad DC y Al-Ain Football Club. Bueno, aquí se sabía bastante casi todo. De hecho, al término de la segunda jornada ya sabíamos que Juventus y Manchester City eran los clasificados y que Al-Ain y Wydad eran los eliminados, así que lo único que faltaba por saber era quién sería primero de grupo y quién segundo. Y para eso, pues lógicamente, había que ver el Juventus-Manchester City. La Juve rotó más que el equipo de Pep Guardiola y lo pagó muy caro, la verdad. Muy superior el equipo de Pep, que se adelantó pronto gracias a un gol de Jeremy Doku. Sí que es verdad que prácticamente en la jugada siguiente la Juventus logró empatar. Error de Ederson y gol de Koopmeiners para poner el 1-1, pero nada más lejos de la realidad. Ese empate relámpago de la Juventus, desde luego, no es representativo de lo que fue el partido. Mucho mejor en todas las fases del encuentro el equipo inglés, que consiguió irse al descanso con ventaja gracias a un gol en propia puerta de Kalulu. Y en el segundo tiempo la superioridad fue aún mayor. Logró anotar 3 goles más el City. Haaland, que entró en la segunda parte, Phil Foden, que también hizo acto de presencia en el segundo acto, y Savinho fueron los encargados de anotar los 3 goles de los Citizens en el segundo acto. Vlahovic maquilló un poquito más el resultado con el 2-5 definitivo. El City, por lo tanto, acaba primero de grupo. Y hablamos brevemente del otro encuentro en el que nadie se jugaba nada, tanto Wydad como Al-Ain estaban eliminados. El equipo marroquí se puso por delante en el minuto 4 de partido, pero los emiratíes le dieron la vuelta al marcador con un penalti algo discutido en primera instancia, que fue el empate a 1, y finalmente en la segunda parte se acabó culminando la remontada de Al-Ain, que acaba tercero de grupo. Wydad, que acaba contando todos sus partidos por derrotas. Así que el grupo G acaba así. Manchester City primero con 9 puntos, el único equipo que ha hecho pleno de puntos, el único que cuenta todos sus partidos por victorias es el de Pep. Segunda posición, por tanto, para la Juventus, Al-Ain y Wydad eliminados. Vamos ya con el último grupo, con el grupo H, formado por Real Madrid, Al-Hilal, Salzburgo y Pachuca. Y bueno, comenzamos hablando primero del Al-Hilal Pachuca. El equipo mexicano ya estaba eliminado, así que bueno, no se jugaban nada. Se notó, el Al-Hilal con todo por jugarse estuvo mejor, atacó más y acabó ganando el encuentro por 2-0. Buena versión del equipo de Simone Inzaghi, que suma su primera victoria al frente del banquillo del equipo saudí.
Los encargados de hacer los goles fueron Salem Al-Dawsari, el capitán, en la primera parte, y Marcos Leonardo, que redondeó el marcador con ese 2-0 en el tiempo de descuento, en el minuto 95. Así que bueno, el Al-Hilal esperaba que no hubiera un empate entre Salzburgo y Real Madrid que les pudiera complicar la clasificación por el diferencial de goles, y no lo hubo. En el Salzburgo-Real Madrid, el equipo de Xabi Alonso goleó al austriaco. Desde luego el mejor partido del equipo blanco en lo que llevamos de Mundial de Clubes. Ya lo dijo Xabi Alonso después del empate en el debut ante el Al-Hilal, que esperaba que el equipo fuera a más en cada partido, y desde luego está siendo así. Cada vez estamos viendo una mejor versión del Real Madrid. Ante el Al-Hilal bastante flojos, ante el Pachuca un poquito mejor, pero sí que es cierto que concediendo bastantes ocasiones, y ante el Salzburgo mucho más serio el Real Madrid, al que le costó abrir la lata, es verdad, pero que lo acabó logrando en el minuto 40 gracias a un muy buen gol de Vinicius Junior en una contra, mostrando velocidad y pausa para anotar su primer gol en este Mundial de Clubes, reivindicándose el brasileño, que además dio la asistencia del segundo tanto que anotó Fede Valverde en la última jugada de la primera mitad. En el segundo tiempo el Salzburgo lo intentó más, tuvo alguna ocasión clara, Courtois, como siempre, salvando al Real Madrid, y en el tramo final del partido, Gonzalo García, el canterano, que redondeó la goleada, ese 0-3 final. Desde luego, buena versión del Real Madrid, que llega a la fase del caos dando síntomas de clara mejora. Y esto les hizo, lógicamente, acabar primeros de grupo y evitar, por lo tanto, al Manchester City en los octavos de final. Así queda el grupo H. Real Madrid primero de grupo con 7 puntos, Al-Hilal segundo con 5, quedan fuera tanto Salzburgo como Pachuca. Vamos a hablar de los octavos de final. Aquí tenéis el cuadro. Desde luego, en el lado izquierdo vamos a tener sorpresas. Sí, como veis, en el lado izquierdo, parte alta, o Palmeiras, o Botafogo, o Benfica, o Chelsea, uno de estos 4 equipos será semifinalista del Mundial de Clubes. La verdad es que este lado del cuadro ha quedado bastante bonito, la verdad, porque son partidos en los que puede pasar cualquier cosa, en los que ningún equipo es netamente superior, y por lo tanto van a ser entretenidos estos duelos en los que no se termina de saber qué puede pasar. Uno de estos 4 equipos estará en las semifinales de este mundial, y bueno, ya en las semifinales cualquier cosa puede pasar, ya lo sabemos. Como el Bayern perdió contra el Benfica, pues ha ido por el lado malo del cuadro. Botafogo pensábamos que no iba a clasificar antes de empezar el mundial, y ante el mal juego del Atlético lo ha acabado haciendo. Así que bueno, entre unas cosas y otras, este lado del cuadro muy interesante. Por la parte baja del lado izquierdo, lo más probable es que Inter de Milán y Manchester City se crucen en los cuartos de final, y probablemente para ambos, sobre el papel, ese partido de cuartos debería prácticamente ser de donde salga el finalista por este lado izquierdo. Pero ya hemos dicho que todo puede pasar. En el lado derecho, desde luego, se han juntado grandísimos equipos, ¿eh? Por el lado alto tenemos un PSG Inter de Miami. El PSG debe ser muy favorito, aunque bueno, como en el Inter de Miami está Messi y demás, pues bueno, algunos quieren creer en la victoria. ¿Por qué no? Pero va a ser muy difícil, hay que decirlo. Luego un Flamengo-Bayern, que para mí es el partido más interesante de los octavos de final, porque Flamengo ha rayado a un grandísimo nivel durante toda la fase de grupos, y el Bayern, tras esta derrota ante el Benfica en una segunda parte, donde puso toda la carne en el asador, puede hacer que el equipo de Kompany llegue un poquito más inseguro a ese partido, y como llegues inseguro, Flamengo ya ha demostrado que juega muy bien y que les puede eliminar, vamos. Por el lado de abajo de la parte derecha, pues bueno, Borussia Dortmund, Rayados de Monterrey, Real Madrid, Juventus. Al final, bueno, el Real Madrid, después del último partido, parece que debería ser favorito ante la Juve. Y bueno, en cuartos, Borussia Dortmund o Rayados de Monterrey, tampoco lo tiene tan mal el equipo de Xabi Alonso para plantarse en las semifinales. Sí que es cierto que ahí, en esas semis, presumiblemente vas a tener un hueso durísimo de roer si quieres clasificarte a la final, pero Juventus en octavos y Borussia o Rayados en cuartos no es mal plan para que el equipo de Xabi Alonso siga mejorando y siga dando pasitos
para llegar a su mejor nivel. Así que, para acabar este vídeo, os muestro los horarios. Hora española, Hora española son los que salen al final. Las páginas web de los diarios de España pues no muestran los horarios de otros países. Y aquí tenéis Palmeiras, Botafogo, mañana a las 6 de la tarde, Benfica, Chelsea, mañana a las 10 de la noche. Ya pasado mañana, domingo, tenemos el PSG Inter de Miami a las 6 y el Flamengo Bayern de Múnich a las 10. A las 9 de la noche, Inter de Milán Fluminense. A las 3 de la madrugada del día 30 al día 1 de julio, Manchester City al Hilal. Y el día 1 de julio, es decir, el martes a las 9 de la noche, Real Madrid Juventus. Y esa misma madrugada a las 3, Borussia Dortmund Rayados de Monterrey. Así que después de haber comentado todo esto, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, dadle al botón de like, dejad una suscripción y si queréis ver lo que sigamos subiendo en el canal, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Importante esto también. Así que veremos qué es lo que nos depara los octavos de final. Desde luego esto ya entra en la fase del caos, en su tramo más interesante, y será muy bonito ver qué es lo que sucede. Hasta entonces, que vaya muy bien y disfrutad del fútbol. ¡Chao!